Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto verlos de nuevo y retomar nuestra academia de discipulado, donde cada semana pues es una escuela que nos enseña a ser más como Jesús. Recordemos que el discipulado no es una clase, no es una teoría, sino que es una forma de vida que nos enseña a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, perdonar como Jesús y sobre todo a caminar como Jesús, ¿sí? Siendo tú y yo, siendo las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Y bueno, retomando nuestra escuela, nos quedamos en diciembre en la clase número 11, donde estuvimos hablando Del servicio. de cómo es servir, ¿sí? Dice cada uno use el don que recibió para ministrar, para servir a los demás. Entonces yo te recomiendo que si no has visto la clase anterior, pues que vayas a nuestro canal de YouTube, ahí vas a encontrar la grabación y si te hace falta la hoja de la clase número 11, pues nos la pides, ¿sí? Y bueno, retomando, hoy vamos a nuestra clase número 12. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, mi amor? Un tema súper clave que es la guía del espíritu. Muy bien. Entonces, recordemos que los hijos de Dios somos guiados Por el Espíritu de Dios. y si tú y yo todavía no hemos aprendido a ser guiados en cada decisión que tomamos, probablemente estemos dando vueltas en rotondas o caminando en autopistas que no son las que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Ujú. Entonces, vamos a hoy sincronizar nuestro GPS para alinear nuestro norte, nuestra brújula espiritual, que sea el Espíritu Santo nuestro GPS, ¿sí? Él es el guía, el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a recordar todo lo que Jesús quiere que tú y yo usemos para renovar nuestra mente. ¿Sí? Recordemos que las mentiras se sacan metiendo verdad, ¿sí? Y cada vez que hacemos estas clases, pues estamos sustituyendo mentiras por verdades para que tú y yo tengamos la mente de Cristo. Así que el Espíritu Santo es el mejor guía que hay, ¿sí? Entonces, ¿empezamos? Sí. Jesús demostró que la guianza es fundamental para vivir la plenitud de propósito. Él dependía de los impulsos del Espíritu Santo. Hoy tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo morando dentro de nosotros, ayudándonos y guiándonos en un caminar sobrenatural en la bendición del Padre. Nuestra identidad como hijos de Dios es nuestra unión con Cristo y por ende la comunión y guía del Espíritu. Oyendo su voz, percibiendo sus impulsos para vivir una vida en avance continuo y frutos. El mismo versículo que dio mi esposo, Romanos 8:14 y Primera de Corintios 6:17. Cuanto más tomemos conciencia de esa unión en nuestro espíritu renacido, la guianza del espíritu va a ser una vivencia sobrenaturalmente normal que nos llevará a vivir las dimensiones mayores del cielo aquí en la tierra. Al reconocer el valor y la importancia de su guía, desecharemos la tendencia a vivir independientes o desde el dominio de nuestra alma, con opiniones y perspectivas inferiores. Por eso es necesario cultivar una conciencia continua de su presencia en nuestras vidas y aprender a reconocer su voz y su guía. Entonces, recordemos que es un entrenamiento, aprender a reconocer su voz, es un entrenamiento, hacer a un lado la autosuficiencia, es un entrenamiento, renunciar a mí. Como dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces nosotros nos tenemos que entrenar en cada tentación que tenemos de hacer nuestra voluntad. Decimos, bueno, perdón Señor, se me había olvidado. Espíritu Santo, ¿qué es lo que papá quiere que hagamos en esta situación? ¿Sí? Y Y partiendo de que Él sabe cosas de mí que yo no sé. entonces recordemos que entrenar es de campeones, ¿sí? Si yo quiero ser un campeón, que en toda decisión que toma es guiado por el Espíritu Santo, pues tengo que tener ese dominio propio de cada vez que decida preguntarme, ¿estoy decidiendo en base a mi voluntad o estoy siendo guiado por el Espíritu para hacer la voluntad de mi papá? Mm.
¿sí? Entonces, reconocer su voz es como, no siempre, cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, muchas veces hay gente que quiere escuchar la voz audible, pero creo que cuando yo obedezco lo que ya está escrito, Él me revela cosas que no están escritas del plan que Él tiene para mi vida. Esas pueden ser ideas, pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, visiones, sueños, señales, ¿sí? Por ejemplo, ayer nos contaba alguien en la iglesia que ella le estaba orando al Padre por que le diera una señal de algo que quería ella tomar decisiones, ¿sí? Pero no sabía si sí era voluntad de ella o era voluntad de Dios. Y le dice, bueno, si es voluntad tuya que pase esto, dame una señal, ¿sí? Y resulta que al día siguiente, uno de sus hijos le cuenta que había soñado justo con eso que ella estaba orando, con eso que ella estaba pidiendo guianza, y ella se le salieron las lágrimas mientras nos contaba. ¿Por qué? Porque Dios te va a responder cuando tú le preguntas, ¿sí? El problema es cuando hacemos cosas sin preguntarle. Él dice, bueno, pues sí, tú tomaste esa decisión, pero no preguntaste, tú te fuiste solito, ¿sí? Entonces aprendamos, entrenémonos en siempre preguntarle. Sí, recordemos que no somos dueños de esta tierra, sino que somos herederos de lo que Dios ha creado para que tú y yo administremos, para que tú y yo señoriemos, para que tú y yo en cada decisión que tomemos digamos, bueno, pues yo sé que todo lo que soy, todo lo que tengo es por gracia y favor de Dios, le pertenece a Él, así que voy a preguntarle qué es lo que Él quiere que haga con esto que es de Él, ¿sí? Tu cuerpo es de Él, tu salud es de Él, tus finanzas son de Él, tu familia, tus relaciones, tus hijos no te pertenecen, son de Él. La iglesia no es nuestra, es de Él. Entonces, cada vez que nosotros tomemos decisiones, preguntémosle, papito, ¿qué quieres que haga? Espíritu Ujú. Santo, ora delante de mi papá para revelarme qué es lo que Él quiere que haga en esta situación, ¿sí? Seguimos. Vamos al punto A, ¿vale? Dice, anoten, ¿vale? Somos, anoten, diseñados y despiertos en nuestro espíritu para percibir el reino de Dios y discernir la voz de nuestro Padre. Hemos sido diseñados y despertados para poder vivir así, ¿sí? Pueden ir a Juan 3:3 y a Juan 10:1 al 4. Uno, como hijos de Dios somos, escribe, perfectamente diseñados para funcionar en tres aspectos de nuestro ser, sin límites o trastornos del sistema del mundo. Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí lo dice. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahí tienen tres espacios. Espíritu, alma, cuerpo. Espíritu es mi verdadero yo en unión con Cristo, mi verdadera esencia que está sentado juntamente con Cristo. Mi espíritu me permite tener comunión y relacionarme en la esfera espiritual con Dios. Vamos al alma. El alma está conectada con mi espíritu, donde se encuentran mi mente, pensamientos, emociones, sentimientos y mi voluntad. Es la parte de mi ser que procesa todo lo que viene de mis cinco sentidos. Y mi cuerpo es la dimensión física donde el espíritu y el alma moran y que se relaciona con el mundo físico. Punto 2. Imagen y semejanza de Dios significa que tenemos, escribe ahí, las mismas características de Dios, su mismo ADN. Entonces recordemos que para poder hablar con Dios, para poder conectar con Dios, no lo hago ni con mi cuerpo, ni con mi alma, ¿sí? Mi alma y mi cuerpo deberían de estar sometidas a lo que mi espíritu conecta con el espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué mucha gente no consigue la paz? Pues porque la están buscando con el alma o con el cuerpo, pero de la paz es fruto del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que estar conectado mi espíritu con el Espíritu de Dios para obtener ese amor, de poder amar como Él ama, esa bondad, donde Él es bueno, es misericordioso, Él tiene dominio propio, Él tiene mansedumbre, tiene humildad, tiene... Entonces, si tú y yo queremos dar frutos de espíritu,
no podemos darlo si nuestro espíritu está desconectado, ¿sí? Con el alma, con el cuerpo no lo vamos a lograr. Entonces, si yo quiero tener el poder de mi creador, la autoridad de mi creador y la revelación de la palabra de mi papá, tengo que conectarme a nivel espiritual, ¿sí? El cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma, solo deberían de seguir a tu espíritu. Y no al revés, que tu espíritu está desconectado y el alma y el cuerpo andan como caballos sin Desbocado. desbocados, sin rienda, ¿sí? Y puedes ir a Génesis 1, 26, 27, Salmos 8, 5 y 6. Dios es espíritu y somos primeramente, escribe espíritu, para vivir en una unidad divina con Él. Juan 4, 24. 3. El resultado que Adán y Eva experimentaron después de pecar fue una, escribe, muerte espiritual, una separación en su unión con Dios a causa del temor, culpa y condenación. Efesios 2:5. No fue en su cuerpo, sino en su verdadero ser, en su espíritu, la parte de su unión con Dios. La conciencia de pecado imposibilitó al hombre tener comunión con Dios. 4. Cuando nacimos de nuevo, nacimos del espíritu, escribe ahí, y hemos sido hechos una, escribe, nueva creación. Juan 3, del 1 al 6, 2 Corintios 5, 17. Fuimos redimidos de nuestra incapacidad de vivir el propósito de, escribe, nuestra unión con Dios. ¿Sí? Eso se recuperó a través de Cristo. 5. La primera capacidad restaurada fueron, escribe, nuestros sentidos espirituales. La capacidad de, escribe ahí, volver a percibir la guía del Espíritu y su reino. Fuimos redimidos, escribe, del dominio de los cinco sentidos y de una vivencia netamente natural. Juan 10, del 2 al 5. Y seguir la voz de Dios es, escribe, percibir de corazón y acatar sus instrucciones. Mucha gente tiene el don de la percepción, ¿sí? Ay, yo eso como que lo pensé antes de que pasara. Sí, pero si no acatamos las instrucciones, de nada sirve que lo percibamos. Mm. Cuando Él te da ese don, ese regalo de percibir, el don del discernimiento, el don de la exhortación, el don de animar a otros, el don de enseñar, Entonces Dios te va a dar instrucciones para que uses ese don en edificar el cuerpo de Cristo, en edificar a cada persona que está a tu alrededor, ¿sí? Entonces Mm. hay que percibir, pero también Hacer hay caso. que hacer caso, ¿sí? Cuando Él te diga, vaya y haga esto, no te quedes diciendo, ¿será que esto es de Dios? No, hazle caso y ya verás como Él es preferiblemente fallar buscando hacerle caso Que no que, hacerle caso. que por estar esperando 20 confirmaciones, tú no hagas lo que te mando a decir, Mm. ¿sí? Sí. B. Como hijo tienes, perdón, puedes tener la seguridad total de que eres, escribe ahí, guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Por eso dice que nos dio potestad. Legalmente tú y yo tenemos potestad de un hijo, como cuando le dan un apellido a un hijo, sí. Ah, usted ahora tiene el apellido de él. Bueno, pues ahora tiene derechos como hijo a usar todo lo de su papá, sí. Entonces, tú y yo tenemos derecho a ser guiados por el Espíritu Santo desde que pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Ujú. Uno, el Espíritu hablará a tu espíritu, escribe, con un fluir de ideas y pensamientos que estarán alineados a su palabra y su buen propósito para tu vida. Efesios 2:10, esas buenas obras preparadas para nosotros. La guía del Espíritu sube desde tu espíritu hacia tu entendimiento. Dios no se comunica por medio del razonamiento humano, el intelecto y mi mente natural. Cuando intentas razonar las cosas espirituales, entrarás en confusión, dudas y temores. La guía nos lleva a manifestar las buenas obras depositadas en nuestro interior por el Padre. ¿Algo que comentar ahí? Bueno, creo que
Cuando nosotros vivimos en miedo, en confusión, en duda, es porque no estamos caminando con el Espíritu Santo, ¿sí? Caminar con el Espíritu Santo es, tú no sabes de dónde sale la certeza que hace a un lado la duda, tú no sabes de dónde es que el miedo, no es que no tengamos miedo, sino que el amor predomina sobre el miedo. Entonces, con todo y miedo lo hacemos porque confiamos en el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Entonces, eh, creo que hay un verso que dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor no me guía? ¿Por qué el Señor no me dice qué decisión tomar? Y el Señor dice, pues sí, es que mi palabra te alumbra los pies, pero tienes que caminar. Y resulta que nosotros no caminamos, entonces ¿de qué sirve tener luz en los pies si no caminamos? ¿Sí? Él quiere alumbrar los pies de los que caminan. Y para eso es el Espíritu Santo te guía para dar pasos, aunque no mires todo el camino, Él te va a decir, da este pasito hoy. Mañana te va a decir, da otro paso. ¿Sí? Pero si la duda y el miedo predomina, tú no estás siendo guiado por el Espíritu, ¿sí? Si el amor y la certeza predomina sobre el miedo y sobre la duda, entonces sí, el Espíritu Santo está caminando contigo. Y justo de eso habla el siguiente punto. ¿Así? 2, tu espíritu es la lámpara que Dios usa para iluminar tus pasos. Escribe eso. Para vivir tu propósito. Proverbios 20, 24, 27. Para entender el propósito de Dios para tu vida, debes, escribe, mirar hacia adentro en tu espíritu renacido. El Espíritu Santo te, escribe, guiará a toda verdad en tu espíritu. Juan 16, 13 y 15, revisen todos esos versículos que les va a traer mucha claridad. 3, la guía del espíritu, escribe, se facilita cuando te rodeas con personas que te edifican y recibes desde el espíritu la enseñanza de tus dones. Todo eso te va entrenando, ¿sí? Te va predisponiendo a estar alerta, a estar atento a la guía del espíritu. Segunda de Crónicas 20:20, ese versículo justo ayer lo compartió la equipadora Grace. Y Efesios 4:8 al 12, habla de los dones de Cristo. C, los caminos bíblicos para ser guiados. Vamos a ver qué sí es bíblico para ser guiado y qué ya no es bíblico sí para ser guiado. 1, por la palabra. Escribe por la palabra. Debo sembrarla en mi corazón, en mi espíritu. La palabra traspasa los sentimientos y el razonamiento natural, el alma. Hebreos 4:2 habla de que la palabra penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios debe pasar de ser información correcta a ser la revelación, el entendimiento pleno en mi corazón. Entonces, el camino bíblico para ser guiado, 1, por la palabra; 2, por la paz en mi corazón, en mi espíritu. Escríbelo, por la paz en mi espíritu. Es la que determina como un árbitro lo que debo hacer en cada decisión. Si no hay paz, si hay como esa inseguridad, ese malestar, esa cosa, no hay paz. Y ojo que la paz no es un sentimiento, ¿vale? Y la paz no es, es lo que yo quiero, qué bien. Eso no es paz. Normalmente la gente cuando dice, yo estoy tranquilo con esta decisión, estoy en paz, me siento bien, no es como te sientes. La mayoría de veces que el espíritu te guía, no te va a gustar lo que te va a poner a hacer. No, no es sentirse bien, es estar en paz, es que tú dices, vale, aunque no me gusta, pero sé que es lo que Dios quiere que Ujú, haga. es esa seguridad. Y tú vas y lo haces y no entiendes. A veces el ángel le dijo a José, José, no tengas miedo de ayudar a María. Yo sé que el niño que van a nacer no es tuyo, pero que no te importe lo que digan todos, tú has sido elegido con María para poder traer a este mundo al Salvador. Y José, pues dice, bueno, me van a calumniar, me van a... O sea, bien, paz no sintió él. Él O dice, sea, sintió paz, pero en su espíritu, no en su alma. entonces él no se sintió bien de tener que decirle a su familia, es que mi mujer está embarazada sin haber Mm, tenido intimidad. No, no se sintió bien, pero hizo caso. El ángel le menos dijo, mal que hizo caso. el ángel le dijo, ve y haz esto, y él dice que inmediatamente se despertó, fue.
e hizo tal como el ángel le dijo, ¿sí? Entonces, no es solo sentirte bien, es que la paz viene de que tú tienes la convicción aquí en tu corazón de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? Aunque no te guste o aunque no lo entiendas. Ajá. Entonces puedes ir a Filipenses 4:7, Colosenses 3:15. La guía del Espíritu siempre manifiesta una paz que sobrepasa todo tu entendimiento, ¿sí? Podemos razonar o argumentar en la mente, pero la paz que gobierna nuestro corazón es la guía del Espíritu. Da testimonio a mi espíritu de que es de Dios. Primera de Juan 5:9. Vamos a ver lo que no es el diseño de Dios para guiarnos hoy, ¿sí? Uno, ser guiado por palabras proféticas personales. En el Antiguo Testamento del pueblo de Dios en general, perdón, el pueblo de Dios en general no tenía el Espíritu Santo. Por eso necesitaban profetas para guiarlos en el momento de tomar decisiones específicas. La responsabilidad de ver y oír a Dios para las instrucciones y decisiones personales es responsabilidad de cada hijo de Dios, ¿sí? Yo no puedo ir dependiendo de que me den palabras para yo tomar decisiones en mi vida. Sí van a haber palabras que van a confirmar lo que Dios me habló a mí, pero no puedo ir detrás de las palabras todo el tiempo. Yo tengo que aprender a oír personalmente a Dios. ¿No? Y hemos visto muchos casos donde hubo gente que confió en su pastor o en sus papás o en el líder de la iglesia para una decisión y después se dio cuenta que fue una mala decisión, ¿sí? Cuando dice, pero yo hice lo que me dijo mi pastor, sí, pero es que tenías que hacer lo que te dijo Dios, no lo que te dijo tu pastor. Ajá. Punto muy importante y ahí tiene mucho que ver el versículo que dio la equipadora Grace, el de Segunda de Crónicas 20:20. Tenemos que tener cuidado de no invertir el versículo, porque muchos cristianos invierten el versículo, ¿sí? Dice, cree en Jehová tu Dios y estarás seguro. Cree en sus profetas y serás prosperado. Sus profetas representan los dones de Cristo, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿sí? ¿Qué hacen algunos hijos de Dios? Y por eso no ven los resultados que esperan en su vida. Creen en los profetas para estar seguros y creen en Dios para ser prosperados. Ujú. ¿Sí? Le Y no dieron vuelta al es el versículo. orden. La seguridad no tiene que venir de mi profeta, no tiene que venir de mi pastor. Mi seguridad tiene que venir de Cristo. Ujú. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde yo soy prosperado cuando hago caso a lo que me dicen mis dones. ¿Sí? Entonces, recordemos que el único que nunca se va a equivocar es el Espíritu Santo. Él es el que te guía a toda verdad, no es tu pastor. Tu pastor te guía a la palabra, pero la palabra, quien te la revela en el corazón para darte instrucción, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios para enseñarte, para redarguirte, para corregir y para instruir. Pero una misma palabra, a ella la puede instruir para que agarre por el camino B y a mí me puede instruir para agarrar un camino C. Exacto. ¿Por qué? Porque el plan de ella, el propósito de ella no es el mismo que el mío, ¿sí? Que en este caso pues tenemos un propósito como matrimonio, como pastores, pero a nivel individual tú tienes que consultar con él. El GPS personal Sí. no puede darte las coordenadas alguien más Ujú. porque es el Espíritu el que va a interceder por ti, que te va a revelar la voluntad del Padre para tu vida, ¿sí? Pero yo no te puedo decir con quién casarte. Ningún pastor debería decir eso, ¿sí? Pero sí podría decirte, mira, conviértete en el esposo que dice Efesios 5. O la mujer, conviértete en la mujer que habla en Proverbios 31. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está escrito que si yo soy ese tipo de esposo y ella es ese tipo de esposa, Dios sí está en ese matrimonio y por lo tanto va a funcionar, ¿sí? Pero el error sería de que, es que yo le pregunté a mi pastor y él me dijo que sí. Es más, yo si le hubiera hecho caso a mi pastor no estaría aquí en Ni España. yo, ni yo casada contigo. Pero, y ahí es otro tema, que cuando uno decide porque le dijo su pastor o porque le dijo un profeta o porque le dijo un don de Cristo, uno nunca se hace responsable de su decisión. Claro. Uno siempre quiere echar las culpas cuando algo no funciona, ¿sí? Pero cuando tú escuchas de Dios, tú eres responsable de tu decisión. Porque Dios no va a decidir por ti tampoco. Dios te va a decir, Y, sé esto.
Y te juro que es mucho mejor decir, wow, me equivoqué, pensé que esto era de Dios, pero al final veo que fue un error y he aprendido la lección. Exacto. Eso es hacerse responsable. Pagas tu matrícula de aprendizaje para el siguiente nivel. Y es mucho mejor eso que estar viviendo echándole la culpa a los demás de lo que te pasa cuando el único responsable eres tú. Eres tú. Sí, Y ahí entonces, maduramos. Vale, pues esto está interesante. Em, es peligroso exponer tu vida a la guía de una palabra profética sin ver y oír personalmente la voz de Dios. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Los puntos que hay debajo del uno dicen, una profecía puede, escribe, confirmar algo que Dios ya te habló. lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? Por ejemplo, a mí cuando el apóstol me dio las palabras que me dio, justo en ese congreso, el Señor me puso unos días antes eso. No tan específico como Él me lo dijo, pero lo puso en mi corazón. Y cuando me cayó esa palabra, ya yo dije, ah, claro, con razón yo sentí esto Ujú. unos días antes. Pero yo ya lo había sentido antes, ¿sí? Igual cuando nos dieron la profecía de Exacto. los Del pastores. martillo, cuando vino un Sí, profeta a darnos esa palabra bien específica, para la gente que la escuchó a lo mejor era algo nuevo, pero nosotros llevábamos 2 años ya sí. en eso. Entonces vino a confirmar algo que ya estaba pasando, pero la gente no lo sabía, solo Dios lo sabía y nosotros, ¿sí? Y otra cosa, que una profecía nunca debería contradecir su palabra. O sea, si en la Biblia dice algo diferente a lo que te están profetizando, pues no puede venir de Dios, porque tiene que ser confirmación y tiene que respetar Alineada. su palabra para que tú digas, bueno, esto sí viene de Dios, porque está Ujú. escrito aquí, ¿sí? Sí. Seguimos. Puede, una palabra, una profecía, puede, escribe, activar potencial o propósito que Dios ha depositado en mi interior. Sí puede. ¿Por qué? Porque está hablándole a una semilla esa palabra, que ya está dentro de mío y que cuando el don habla a esa semilla que ya está dentro mío, es como que esa semilla se enciende, ¿sí? Brota, pero ya está dentro, ¿sí? La palabra debe ser juzgada con, escribe, discernimiento del Espíritu, 1 Corintios 14, 29. Y el último punto dice, el Espíritu debe ser, escribe, probado. 1 Juan 4:1. Es decir, alinear la profecía a la palabra de Dios, lo que decía mi esposo, y al liderazgo de la iglesia. No es juzgarla de manera natural en cuestiones que si me gusta la palabra o no, y tampoco es juzgar a la persona que da la palabra profética, ¿sí? Porque también hemos escuchado muchas veces que a veces la gente es dura con las personas que dan las palabras proféticas y eso hace que otras personas que fluyen en eso se retraigan y digan, no, yo no voy a dar palabra porque si doy palabra luego me va a decir que soy un falso profeta. No podemos hacer eso porque si nosotros nunca nos atrevemos a hablar lo que el Señor nos pone, nunca vamos a crecer y el ser humano se puede equivocar. Podemos darle licencia a las personas para equivocarse porque no dejan de ser seres humanos, están aprendiendo y más bien están siendo valientes de creer en lo que Dios está poniendo en sus corazones, de activarlo y no quedárselo guardado, ¿sí? De hecho, yo lo viví. Recuerdo que en Guatemala íbamos a orar por los niños de un hospital que Ujú, estaban con cáncer. Y claro, lo que dices tú, a veces la gente tiene el miedo, dice, y si yo oro por esa persona y no se sana, la gente ya no va a creer en mí o no va a creer en Dios. Y yo digo, es que no es eso el mandamiento. El mandamiento en la Biblia dice, ustedes impongan manos y declaren sanidad sobre esa persona, pero nosotros tenemos que ser libres de la decisión que Dios toma si sana o no sana a esa ujú. persona, ¿sí? Tu trabajo y mi trabajo es obedecer, de imponer manos y de declarar que por su llaga ya fuimos curados. Eso dice la palabra, ¿sí? Y que nosotros tampoco somos dueños del tiempo en el que esa palabra se va a cumplir. O Claro, sea, que yo dé la palabra hoy no significa que se va a cumplir mañana. claro. Puede tardar años, puede tardar meses, ¿sí? Porque tú no sabes qué tamaño tiene esa semilla. Entonces, una de las cosas que nosotros enseñamos es que si alguien te pide oración,
para sanidad. Tú dile, vale, yo voy a declarar la palabra, ¿sí? Pero vamos a orar, no que se haga tu voluntad, no que se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Pero tu trabajo y mi trabajo es creer Hacerlos. la palabra. Ujú, Y en el tiempo de Dios se hará su voluntad, ¿sí? Entonces, creo que eso nos mantiene libres. Yo he visto al pastor Casa allá en Guatemala orar por miles de personas y muchos, muchos son sanados, pero hay otros que no. Incluso hubo gente que se sanó y después tuvo una recaída. ¿Por qué? Porque de nada sirve que Dios te conceda una sanidad, un milagro, si tú después no cuidas ese milagro y sigues comiendo igual, sigues con amargura en el corazón, ujú, sigues tratando a tu cuerpo con desprecio. Entonces, tú y yo seamos guiados por el Espíritu, pero reconozcamos que también la obra la hace el Espíritu, no la hacemos nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Así que, ujú. ¿seguimos? Sí, esta es una en la que muchas personas podemos confundirnos, ¿sí? ¿Qué no es ser guiado por Dios, ¿sí? Ser guiado por circunstancias, ¿sí? Las circunstancias no siempre es que si se me abre una puerta es de Dios, si se me cierra es que no era de Dios. No siempre es así, ¿sí? Hay cosas que sí son de Dios y que tú vas a lo mejor a experimentar obstáculos para poder tenerlas, y hay cosas que no son de Dios que se te van a abrir de par en par, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos aprender a discernir adentro esa paz. ¿Sí? El ejemplo, puertas abiertas o puertas cerradas. Las circunstancias de la esfera natural que puedan estar bajo otras influencias no son indicadores de la guía del espíritu. Si yo me hubiera guiado por eso, yo nunca me hubiera congregado en Barcelona. ¿Por qué? Porque a mí me quedaba lejos de la iglesia de Barcelona. Me quedaba difícil económicamente congregarme en Barcelona cuando yo empecé hace 20 años. Pero no me guié por la dificultad. No dije, ah, no, pues como me queda difícil, entonces no es de Dios que yo vaya a esa iglesia. No, yo tenía muy claro que Dios me quería ahí. Entonces, aún con dificultad económica, aún con dificultad de transporte, de tiempo, porque eran más de 2 horas de camino, yo decidí hacerlo, ¿sí? Igualmente, muchas veces me ha pasado que me han ofrecido trabajos que para mí estaban genial, pero cuando estaba a punto de firmar ese contrato, el espíritu me dijo no. Y yo dije, ay, pero si está todo bien, pero si es lo que me gusta, es lo que yo quería, es lo que yo tenía en mis metas. Y me decía, no. En 2 ocasiones yo tuve que decir no a 2 trabajos que a mí me gustaban, pero el espíritu me dijo no. Me puso esa incomodidad de que si yo decidía eso me iba a arrepentir. ¿Sí? Por ejemplo, con los locales, muchas veces nos ha pasado también que nos han ofrecido 3 locales a la vez y ¿cómo te guías, no? Si son 3 puertas abiertas, pues ahí toca discernir adentro cuál te da paz. Y a veces no es ni siquiera que tengas un problema con la persona, porque no ha sido el caso, no ha sido porque, ay, este me cae mejor, este me cae peor, no. Nos hemos guiado por la paz, Ujú. ¿sí? Sencillamente por la paz. Yo no sé por qué, Dios sabrá por qué, ¿sí? Tenemos que aprender eso. Hechos 22, 22 al 24 y 2 de Corintios 4, 4, 4. Y el tercero, que no es el diseño de Dios para guiarnos, es ser guiado por señales, ¿sí? Escríbelo ahí. Jueces 6, 36 al 40. Gedeón, aquí habla de Gedeón, que le pidió una señal al Señor, pero tengamos esto en cuenta, Gedeón no tenía el Espíritu Santo, por eso él pidió una señal. Pero nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo para guiarnos. Podemos tener señales, sí, porque las puede haber, pero ese no es el fundamento de nuestra decisión, ¿sí? El fundamento tiene que ser lo que yo escucho en mi interior. Esa paz o esa ausencia de paz me tiene que guiar. De hecho, la palabra dice que las señales seguirán a los que Eh, aman al Señor. Entonces, no es que los que aman al Señor andan detrás de las señales. Las señales siguen a los que obedecen la palabra de Dios. Sí. ok. Entonces, ahora vamos a ver ya la parte final, cómo desarrollarte en la guía del Espíritu. Y esto es algo vital para un hijo de Dios, ¿sí? Es algo que tenemos que aprender porque si no nos vamos a estar perdiendo un montón de cosas por el camino.
¿sí? Es como que yo fuera por la carretera y en esa carretera Dios me tenía una cosa preparada por aquí, otra por allá, otra a lo largo de toda la carretera y yo por estar sin escucharle las paso de largo, ¿sí? Pues no, no estamos para perder, estamos para ganar. Entonces dice, el Espíritu Santo siempre está hablando para tu bien, tu seguridad, tu avance y tu éxito. Cultivar una vida de guianza del Espíritu es cultivar una vida de éxito. Uno, escribe ahí, determina creer lo que Dios dice de ti. Juan 3:3, Juan 10, del 2 al 5. Primer punto, escribe, veo lo que el Padre hace. Segundo punto, oigo y sigo lo que el Espíritu me guía. Veo lo que el Padre hace es lo que decía él antes, ¿no? Ver que eso esté alineado con la palabra, ¿sí? A cómo actuaba Jesús, a cómo se movía Jesús, a los principios del reino, ¿sí? Dos, escribe, leer y meditar en la palabra. Esto me va entrenando a mí. Esto hace que yo sea fiel en lo poco y que Dios me pueda poner en lo mucho, porque al yo entrenarme en ver cómo es la palabra, yo ya tengo una noción más clara de cómo me puede hablar Dios. Leer y meditar la palabra de Dios diariamente. El Espíritu Santo te va a guiar alineado a su palabra. La palabra de Dios guardada en el corazón nos impide errar el blanco en la vida diaria y en las decisiones que debemos tomar, ¿sí? Salmos 119:11 y 119:105. 3. Orar en el Espíritu diariamente. Escríbelo, ¿vale? Tomando conciencia de la obra del Espíritu en tu interior. Orar en lenguas es orar la intercesión del Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de Dios y es hablar a Dios. Cuando oro en lenguas, el Espíritu me revela el propósito de Dios. Como que yo estuviera cargando mi móvil, ¿sí? Me mantengo sintonizado, me mantengo conectado. Primera de Corintios 14:2, Primera de Corintios 2 del 10 al 12 y Romanos 8, 26, 27. Ahí pueden ver cómo habla de esto. Y 4, escribe vivir agradecido. Dar gracias a Dios por su verdad y su gracia obrando en tu vida. Una mente cargada con crítica y queja es una mente perturbada, con dificultad para reconocer la voz de Dios. Todo eso son interferencias, ¿sí? Nutrirte de la palabra de Cristo y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hemos terminado con este temazo. Bueno, pues prácticamente yo creo que así como para poder usar el GPS en nuestro coche necesitamos tener una conexión a Internet. Nosotros hemos viajado ahorita a otros países y sabemos lo que es llevar el mapa, está instalado en en el móvil, pero si no tienes conexión a Internet, Ay, no te va a eso. llevar a ningún lado, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con un hijo de Dios que está separado de Dios, así como Adán y Eva dice que tuvieron muerte espiritual, fue por la desobediencia. Entonces, cada vez que yo desobedezco, es como que me quedo sin wifi. Cada vez que Dios me dice, ve y haz tal cosa, perdona a tal persona y tú no le haces caso, entonces, viste que a veces sale, su señal es inestable. ¿Sí? Ahí cuando tú recibiste una instrucción de parte del Espíritu Santo y no hiciste caso, te empiezas a quedar sin señal, pues para que Dios te pueda seguir revelando y te pueda seguir mostrando cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Entonces, no menospreciemos los pasos de obediencia pequeñitos, ¿sí? A veces va a ser cosas pequeñas como tira la basura, no la dejes ahí, recoge eso que está en el suelo. Viste que esa persona que acaba de pasar tiene una necesidad, regresa y haz algo por él. Eh, No mandes ese mensaje o mándalo. Eso que estás pensando no lo digas y vienes tú y lo dices. Entonces, son cuestiones que él dice, bueno, pues si yo le empiezo a dar órdenes pequeñitas y él empieza a hacer caso, tú te garantizas que tu señal va a ser como la señal 5G del Internet, así que él te va a hablar claro, pero porque tú eres obediente, eres sensible a su guianza, eres
te importa, respetas, quieres hacer su voluntad y no la tuya. Entonces, nosotros te invitamos a que vivas en en ese conectado, sí, así como el móvil siempre anda conectado a internet y por eso te puede funcionar el Google Maps, que nunca te desconectes ni de su palabra, que medites en ella de día y de noche, que nunca te desconectes de la oración, que es, dice que la oración no mueve a Dios, tu oración no mueve a Dios, sino que tu oración te revela al Dios que llevas dentro. Cuando yo oro, o ya sea que ore en lenguas, o sea que ore en el espíritu, o sea que ore en lo natural, eh, es una conversación para ponerse de acuerdo tú con tu creador de qué pasos dar, hacia dónde caminar, ¿sí? Entonces, sustituyamos la oración de ovejas, dice, ¿no? Bendíceme, dame trabajo, dame bendición, dame esto. No, orémosle y digámosle, papito, ¿cuál es tu voluntad para este día? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga hoy en mi trabajo? ¿Viste que tengo este compañero conflictivo? Mi jefe está enojado, mis clientes no están contentos. ¿Qué hago? Dame sabiduría para poder ser, para representar tu reino en ese lugar y ser la luz y ser la sal que tú quieres que yo sea en esa empresa, en esta familia, en esta iglesia, en donde quiera que estoy. Yo represento al reino de Dios, entonces yo digo, más vale que no solo lo represente de palabras, sino que también de espíritu, que el Espíritu de Dios habite en ti y que sea Él el que hable y ponga palabras en tu boca para que Él ministre a la gente que está a tu alrededor, ¿sí? Así que yo, mm, lamentablemente, no podemos vivir el plan de Dios si nosotros no aprendemos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Creo que lo más importante que te puedo decir hoy, de nada sirve que Él te haya dado el derecho de ser hijo, coheredero con Cristo, si tú no le vas a escuchar su voz, si tú no le vas a hacer Puedes caso cuando Él tener te hable. esto sin internet, ¿no? Sí, es como tener el móvil, pero no tener contratado el servicio del Internet. ¿Para qué te sirve el móvil? Más que para tomar fotos. Sí, entonces, testimonios del Espíritu Santo. Muchísimo. Uno, cortito para terminar. Ah, bueno, el que tengo ahora fresco es el de la primera vez que viajé a Argentina, que yo no tenía el dinero. Ujú. Y yo sí tenía mi meta de que me dieran eh, una promoción en el trabajo. Y bueno, esa promoción llegó en enero de 2008. El viaje era en agosto. Y en enero de 2008 me dijeron, bueno, no, en diciembre. Y me dijeron, bueno, Leila, te vamos a promover, vas a ganar más dinero, pa, 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 pa. Me montaron toda la película, pero bueno, como los viernes tú tienes la reunión de la iglesia, ahora no vas a poder ir, vas a tener que trabajar porque vas a ser la encargada de la tienda. Era en el Zara de ahí de Barcelona, de la maquinista. Y yo les dije, bueno, gracias, pero no. Yo les dije que necesito los viernes en la noche, no, no puedo aceptar el trabajo, aunque me encantaría, pero si es a cambio del viernes, no les dije. Pero bueno, bueno. Cuestión, yo le dije al señor, señor, tú sabes lo que yo quería de ese trabajo, pero a ese precio yo no lo quiero, pero necesito otro trabajo. Pasaron 2 semanas y sentí, me empezó a venir un pensamiento insistente de una inmobiliaria. Yo nunca había trabajado en inmobiliaria, no sabía catalán todavía y se me venía, se me venía, se me venía. Y yo, ¿qué radios con esto? Porque yo no me sentía que eso era para mí. Y le pregunté a una amiga si le interesaba trabajar ahí, porque yo pensaba que era para ella. Y la cosa fue que no, que el señor me dijo, imprime 3 currículum, imprímelos y entrégalos en esta inmobiliaria que está aquí, en la misma inmobiliaria en otro barrio y en la misma inmobiliaria en otro barrio que era enfrente de mi casa. Y eso fue lo que hice, imprimí 3 currículum y los entregué en los 3 sitios, que eran 3 sitios donde yo frecuentaba, por la iglesia, por el encuentro y por mi casa. Eran esos tres.
Pues pasaron unos días, me llamaron, me entrevistaron y la misma noche me dejaron un mensaje en el móvil que cuando salí de trabajar me dijeron, queremos que empieces con nosotros. ¿Puedes pedir los 15 días en la empresa para que te vengas con nosotros? El horario es de lunes a viernes, sales a tal hora antes del encuentro. Si quieres trabajar el sábado, te damos un extra y era el horario que yo necesitaba y era mucho más dinero. Bueno, eso fue una cosa. Luego, trabajando en ese lugar, pasó otra cosa más. El Señor me había metido ahí con un propósito y era que yo pudiera tener el dinero para el viaje, ¿sí? Porque era una empresa que entró en expediente de regulación de empleo. Cuando yo me enteré dije, no, no voy a poder ir viajar porque si me quedo en esta empresa me van a tener retenida hasta que acabe el expediente. Pues el Señor me dijo, mantente ahí. Luego me dijo que le sembrara un dinero a una persona. Todo eso en el transcurso de esos 8 meses. Y total que en julio, un mes antes de viajar, yo ya tenía todo el dinero para viajar. Tenía dinero para después del viaje y pues ya tenía resuelto todo, Muy bien. todo lo que yo le había pedido al Señor. Muy bien. Entonces, te recomiendo que hoy, cuando termine este video, cierres tus ojos, pongas tu hoja, tu lápiz enfrente y tú aprendas a pedirle instrucciones a Dios de qué es lo que Él quiere que hagas con tu salud, qué es lo que Él quiere que hagas con tu trabajo, con tus talentos, qué es lo que Él quiere que hagas con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Pregúntale, Padre, ¿qué quieres que haga en mi iglesia? ¿Qué quieres que haga en mi comunidad? ¿En qué área quieres que yo sirva a mi comunidad para que la gente se entere que yo soy un hijo tuyo y que yo estoy aquí para establecer tu reino, para hacer aquí en la tierra las cosas como se hacen allá en el cielo? Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar hoy, ¿sí? A decir, a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y que nadie más ha visto, nadie más ha oído, porque son específicas para ti. Ujú, Pero empecemos obedeciendo lo que ya está escrito. Empecemos, no querramos que nos dé cosas grandes y ocultas y en lo que ya está escrito no he sido diligente, no he sido obediente. Entonces, empecemos por obedecer lo que ya, si Él dice, perdona a tal persona, perdónalo. ¿Sí? Si Él dice, deja de guardar resentimiento, deja guardar amargura, sé misericordioso con tal persona, sé misericordioso. ¿Sí? Si Él dice, deja este trabajo porque sabes que esas personas te están alejando de Dios, déjalo y confía que Él te va a dar un buen trabajo, como lo hizo con mi esposa. Si Él te dice que dejes una relación porque es que te está llevando a un precipicio, donde vas a tener muerte espiritual porque todo lo que implica esa relación está desconectado de Dios, pues hazle caso y Dios te va a dar una relación la cual sí va a valer la pena cultivar porque te va a mantener enfocado y caminando hacia Dios y haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Así que, Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, el que nos revela toda verdad, el que nos lleva a toda palabra que ya fue dicha en el corazón de nuestro papá para darnos instrucciones de cómo pensar, de cómo hablar y de cómo hacer las cosas para poder cumplir el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, papito, porque nos das el privilegio, Señor, de ser alumbrados en nuestro entendimiento por medio de tu palabra, pero que además, cuando tu palabra se nos olvida, el Espíritu Santo nos la recuerda. Él es el que nos va a recordar cuando hayamos olvidado algo, Él nos va a decir, no, 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 acuérdate que tu creador, acuérdate que tu papá dice tal cosa, ¿sí? Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a guiar en cada decisión que tomemos, nos va a ayudar a tomar la mejor decisión para que hagamos tu voluntad y no solo la nuestra. Así que hoy, Señor, esperamos que esta clase alumbre el corazón, alumbre el entendimiento de todos aquellos que todavía no están caminando siendo ayudados por el Espíritu Santo, que hoy
aprendan y den sus primeros pasitos con el Espíritu Santo ahí agarrados de la mano, caminando juntos para poder cumplir el propósito, el plan divino que tú tienes para cada uno de ellos. Oramos, Señor, por revelación de lo alto, para que cada uno de ellos tenga la convicción que llevamos un GPS adentro, Señor, que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a recordar tus palabras cuando nosotros no sepamos qué decidir. Así que en el nombre de Jesús, gracias, gracias por darnos tu palabra como guía, gracias por darnos al Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad y gracias por darnos la oportunidad de ser parte de la obra que estás haciendo aquí en Reus, en Tarragona y en Barcelona. Estamos agradecidos contigo y queremos decirte, cuenta con nosotros para seguir estableciendo tu reino en cada nación del mundo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, familia, pues muchísimas gracias por estar ahí. La próxima clase será... No me la sacaste. No, al número 3. Bueno, ya les Ya estaremos estaremos. avisando, pero no se lo pierdan y cada vez que tú termines una clase, que no solo veas el video, sino que también rellenaste tu hojita, pues mándanos la foto para nosotros poder marcar la asistencia y que podamos darte tu diploma al terminar nuestra escuela, ¿sí? Así que sigamos adelante, no desmayemos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y sabemos que si estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Así que tengas la mejor de las semanas. Chao, chao.